Entre las brumas costeras del Pacífico Norte, donde las aguas frías del mar de Salish besan las playas de Columbia Británica y el estado de Washington, existe un enigma que ha desconcertado a investigadores, fascinado a la prensa internacional y perturbado a las comunidades locales durante casi 2 décadas. No se trata de avistamientos de criaturas marinas legendarias ni de tesoros perdidos, sino de algo mucho más inquietante y real. Pies humanos, aún calzados en zapatillas deportivas, que emergen de las profundidades para varar en las orillas arenosas. Desde agosto de 2007, más de 20 pies humanos han aparecido en las costas de esta región transfronteriza, cada uno envuelto en su propio misterio, cada descubrimiento reavivando teorías que van desde lo científico hasta lo macabro, desde explicaciones forenses racionales hasta especulaciones sobre asesinos en serie o actividades del crimen organizado. Este fenómeno único, sin paralelo conocido en ninguna otra parte del mundo, plantea preguntas inquietantes. ¿Por qué solo pies? ¿Por qué solo en esta región específica? ¿Por qué siempre dentro de calzado deportivo? Lo más perturbador. ¿De dónde vienen estos restos humanos y qué le sucedió a las personas a las que pertenecieron? Lo que sigue es la historia completa de uno de los misterios forenses más extraños del siglo XXI. La tarde del 20 de agosto de 2007 comenzó como cualquier otra para una joven pareja que visitaba la isla Jedediah, un pequeño paraíso natural situado en el estrecho de Georgia, parte del archipiélago del mar de Salish en Columbia Británica. La isla, conocida por sus tranquilas playas y su ambiente prístino, era un destino popular para excursionistas y amantes de la naturaleza que buscaban escapar del bullicio de Vancouver, situada a solo unos kilómetros al sureste. Mientras caminaban por la playa rocosa, disfrutando de la brisa marina y el sonido de las olas, algo inusual captó su atención entre los restos de madera flotante y algas marinas que la marea había depositado en la orilla. Al principio, pensaron que era simplemente basura, quizás una zapatilla vieja arrastrada por las corrientes. Pero al acercarse, el horror se apoderó de ellos. Era efectivamente una zapatilla deportiva, una Adidas blanca de talla considerable, pero no estaba vacía. Dentro había un pie humano, aún parcialmente cubierto por un calcetín, con tejidos en avanzado estado de descomposición pero claramente reconocible como restos humanos. El hueso de la tibia sobresalía limpiamente del tobillo, como si hubiera sido separado del resto del cuerpo de forma quirúrgica. La pareja, conmocionada, contactó inmediatamente a la Real Policía Montada de Canadá, RCMP. Los oficiales que respondieron al llamado se encontraron con una escena desconcertante. No había otros restos humanos en las cercanías, no había señales de violencia en la playa, ningún indicio de que podría haber llevado a que un pie humano apareciera de esta manera tan peculiar. Los forenses que examinaron el hallazgo determinaron que se trataba del pie derecho de un hombre, y que llevaba semanas, posiblemente meses, en el agua. La separación del resto del cuerpo había ocurrido en la articulación del tobillo, pero no mostraba marcas de corte con herramientas afiladas. Las autoridades lanzaron una investigación, pero sin más pistas o contexto, el caso permaneció sin resolver. Lo que nadie sabía entonces era que esto era solo el comienzo. Exactamente 6 días después, el 26 de agosto de 2007, un hombre caminaba por la playa de Gabriola Island, otra isla del estrecho de Georgia situada cerca de Nanaimo. Mientras exploraba la línea de marea, tropezó con algo parcialmente enterrado en la arena, otra zapatilla deportiva, esta vez una Reebok azul y blanca. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo. Dentro de la zapatilla había otro pie humano. Esta vez se trataba de un pie izquierdo, también masculino según las primeras evaluaciones. Las similitudes con el descubrimiento anterior eran inquietantes. La misma región geográfica, el mismo patrón de preservación, la misma separación limpia en el tobillo, y nuevamente, el pie protegido dentro de una zapatilla deportiva. La noticia del segundo hallazgo se propagó rápidamente por los medios de comunicación locales. Los residentes de las islas del Golfo comenzaron a sentirse intranquilos. 2 pies humanos en menos de una semana era más que una coincidencia. Las especulaciones comenzaron a circular.
¿Había un asesino en serie operando en la región? ¿Estaba alguien desmembrando cuerpos y arrojándolos al mar? ¿Por qué solo aparecían los pies? La RCMP intensificó sus investigaciones, pero se enfrentaba a un problema fundamental. Sin más restos corporales, sin escenas del crimen, sin víctimas reportadas que coincidieran con los hallazgos, tenían muy poco con que trabajar. Las pruebas de ADN tomarían semanas o meses en procesarse, y no había garantía de que coincidieran con alguna base de datos de personas desaparecidas. Durante los meses siguientes, las playas del mar de Salish permanecieron relativamente tranquilas. Algunas personas evitaban caminar por las orillas, temerosas de lo que podrían encontrar. Otras, impulsadas por una curiosidad mórbida, comenzaron a buscar activamente, esperando ser quienes resolvieran el misterio. Luego llegó 2008, y con él, una serie de descubrimientos que transformarían el misterio de los pies de un evento extraño a un fenómeno internacional. El 8 de febrero, un excursionista descubrió otro pie en la isla Valdés, al sur de la isla Gabriola. Esta vez era un pie derecho dentro de una zapatilla Nike negra de hombre. Los patrones se repetían con una consistencia perturbadora. El 22 de mayo, dos descubrimientos ocurrieron casi simultáneamente en diferentes ubicaciones. En Kirkland Island, cerca de Bestam Island en el delta del río Fraser, aparecieron dos pies, uno masculino y uno femenino. Era la primera vez que se encontraba un pie que podría pertenecer a una mujer. Estos hallazgos cambiaron fundamentalmente la naturaleza del misterio. Si había víctimas femeninas, las teorías sobre conflictos entre bandas criminales o ajustes de cuentas entre hombres parecían menos probables. La presencia de víctimas de ambos sexos sugería algo más sistémico, más amplio. El 16 de junio de 2008, el fenómeno cruzó la frontera internacional. Un pie fue descubierto en una playa cerca de PYSHT, en la costa del estado de Washington, en el lado estadounidense del estrecho de Juan de Fuca. Era el primer hallazgo fuera de Columbia Británica. Este descubrimiento expandió drásticamente el alcance geográfico del misterio y trajo a las autoridades estadounidenses a la investigación. El FBI comenzó a trabajar en conjunto con la RCMP, compartiendo bases de datos de personas desaparecidas y análisis forenses. 5 días después, el 21 de junio, otro pie apareció en Campbell River, de vuelta en Columbia Británica. Los medios internacionales ahora cubrían ampliamente la historia. Programas de televisión sobre crímenes verdaderos, podcasts de misterio y documentalistas comenzaron a descender sobre la región. Con cada nuevo hallazgo, las teorías se multiplicaban. Internet se llenó de especulaciones, algunas plausibles, otras rayando en lo fantástico. Esta era la más popular entre el público general. La idea de que un asesino en serie estuviera desmembrando víctimas y arrojando partes al mar tenía todos los elementos de un thriller criminal. Algunos especulaban que el perpetrador tenía una fijación específica con los pies, una parafilia conocida en la literatura psiquiátrica. Sin embargo, los forenses encontraban problemas con esta teoría. Las separaciones en los tobillos no mostraban marcas de herramientas de corte. No había evidencia de trauma violento en los tejidos blandos restantes. Si hubiera un asesino, ¿por qué solo los pies se preservaban y aparecían? ¿Dónde estaba el resto de los cuerpos? Otros sugerían conexiones con el tráfico de personas o el crimen organizado. El mar de Salish, con su compleja geografía de islas y canales, era conocido como una ruta para el contrabando transfronterizo. ¿Podrían estas ser víctimas de operaciones criminales que salieron mal? Esta teoría ganaba credibilidad por la proximidad de Vancouver, una ciudad con presencia documentada de organizaciones criminales internacionales. Sin embargo, nuevamente faltaban evidencias concretas. No había reportes de ejecuciones masivas o desapariciones que coincidieran con el número de pies encontrados. Una teoría más compasiva pero igualmente inquietante sugería que algunos de los pies podrían pertenecer a víctimas del devastador tsunami del Océano Índico de 2004. Las corrientes oceánicas, según algunos oceanógrafos, podrían potencialmente transportar restos humanos a través del Pacífico durante años.
Pero esta teoría tenía problemas significativos. La distancia era enorme. Y mientras que las corrientes oceánicas son poderosas, la probabilidad de que múltiples pies del sudeste asiático llegaran específicamente al mar de Salish, y no a otras costas del Pacífico Norte, parecía extremadamente baja. Además, los análisis de ADN posteriores no respaldaron esta hipótesis. Algunos investigadores consideraron la posibilidad de que los pies pertenecieran a víctimas de accidentes no resueltos, aviones que se estrellaron en el océano, barcos que se hundieron sin dejar rastro. El mar de Salish y las aguas circundantes tienen una historia de accidentes marítimos y aéreos. Esta teoría tenía más fundamento que muchas otras, pero aún dejaba preguntas sin responder. ¿Por qué solo en esta región? ¿Por qué aumentó la frecuencia después de 2007? A medida que más pies aparecían y más expertos se involucraban, comenzó a surgir una explicación científica que, aunque menos sensacionalista que las teorías del crimen, era igualmente fascinante por sus implicaciones. Los forenses y oceanógrafos trabajando juntos notaron varios patrones consistentes. Todos los pies estaban dentro de zapatillas deportivas modernas, fabricadas principalmente con materiales sintéticos y espumas flotantes. Las separaciones ocurrían en las articulaciones del tobillo, sin evidencia de corte o sierra. Los pies mostraban signos de haber estado sumergidos durante periodos prolongados, típicamente semanas o meses. La mayoría aparecían durante ciertas épocas del año, coincidiendo con patrones específicos de corrientes y mareas. La clave del misterio, según estos expertos, no estaba en cómo los pies se separaban de los cuerpos, sino en por qué solo los pies aparecían en las playas. Las zapatillas deportivas fabricadas desde los años 1990 en adelante están diseñadas con materiales cada vez más ligeros y flotantes. Las suelas de espuma EVA, etileno vinil acetato, las cámaras de aire en modelos Nike Air, las tecnologías de amortiguación Adidas Boost o Reebok DMX, todas estas innovaciones crearon calzado altamente flotante. Cuando un cuerpo se sumerge en agua, especialmente agua fría como la del mar de Salish, que promedia entre 10 a 15 grados centígrados, el proceso de descomposición es lento pero inevitable. Los tejidos blandos se descomponen, los ligamentos se debilitan y, eventualmente, las articulaciones comienzan a separarse por un proceso llamado desarticulación natural. El tobillo, siendo una articulación relativamente pequeña conectada por ligamentos y tejido blando, es uno de los primeros puntos donde puede ocurrir esta separación natural, especialmente bajo el estrés de las corrientes marinas y la actividad de fauna marina carroñera. Aquí está la parte crucial. Cuando un pie se separa naturalmente de un cuerpo sumergido, si está protegido por una zapatilla deportiva moderna y flotante, el pie actúa como una boya. La zapatilla, sellada alrededor del pie, atrapa aire y proporciona flotabilidad suficiente para que el pie suba a la superficie y sea arrastrado por las corrientes hasta eventualmente varar en una playa. El resto del cuerpo, sin esta flotabilidad adicional, permanece en el fondo marino, donde continúa descomponiéndose, es consumido por la fauna marina, o queda enterrado en sedimentos. Esta explicación también aclaraba por qué este fenómeno era relativamente reciente y específico de esta región. Las zapatillas modernas con alta flotabilidad solo se volvieron comunes en las últimas décadas. El mar de Salish es una región con aguas frías que ralentizan la descomposición, permitiendo que los cuerpos permanezcan sumergidos el tiempo suficiente para que ocurra la desarticulación natural. Las corrientes complejas de la región tienden a llevar objetos flotantes hacia ciertas playas específicas, creando una concentración de hallazgos. La alta población y actividad recreativa acuática en la región de Vancouver y Seattle resulta, desafortunadamente, en un número consistente de muertes por ahogamiento, suicidios en el agua y accidentes marítimos cada año. A medida que las pruebas de ADN se completaban y se comparaban con bases de datos de personas desaparecidas, algunos de los pies comenzaron a ser identificados, y con estas identificaciones llegaron historias personales que añadían capas de tragedia al misterio. En 2008, las autoridades anunciaron que 2 de los pies encontrados, el pie derecho de la isla Jedediah y uno de los pies de Bestam Island,
pertenecían a la misma persona, un hombre que había sido reportado como desaparecido después de un episodio depresivo. Su familia había temido lo peor, y ahora tenían una confirmación devastadora, aunque parcial. Esta identificación fue significativa porque descartaba definitivamente la teoría del asesino en serie para al menos algunos de los casos. El hombre había sido visto por última vez cerca de un puente conocido por suicidios. Su desaparición había sido tratada como un probable suicidio desde el principio. A lo largo de los años siguientes, varios otros pies fueron identificados. Un hombre que había desaparecido durante una excursión de pesca en 2004, una mujer con historial de problemas de salud mental que había desaparecido cerca del agua en 2004, un hombre que se creía había caído de un ferry en circunstancias sospechosas, víctimas de accidentes de aviación conocidos sobre el estrecho. Cada identificación confirmaba el patrón. No había evidencia de asesinato en estos casos. Eran tragedias individuales, suicidios, accidentes, desapariciones, que convergen en un fenómeno forense inusual debido a las condiciones únicas de la región y la tecnología moderna del calzado. Los hallazgos no cesaron después de 2008, aunque la frecuencia disminuyó ligeramente. En 2009 hubo 2 pies más, ambos en Columbia Británica. En 2010 un pie en el estado de Washington. En 2011 2 pies, incluyendo uno que generó gran cobertura mediática en Bestam Island. En 2012 un pie en Saanich Inlet. En 2014 no hubo hallazgos reportados. En 2015 un pie encontrado cerca de Botánica Beach en Juan de Fuca. Con cada hallazgo, el ciclo se repetía: descubrimiento, cobertura mediática, especulación renovada y, eventualmente, trabajo forense meticuloso para intentar identificar los restos y determinar su origen. Para los residentes de las islas del Golfo y las comunidades costeras del Mar de Salish, el fenómeno de los pies tuvo un impacto profundo y duradero. Algunas comunidades experimentaron una disminución en el turismo, con visitantes potenciales inquietos por la idea de caminar por playas donde podrían aparecer restos humanos. Otras áreas, morbosamente, vieron un aumento en el turismo oscuro, con personas fascinadas por el misterio que visitaban las playas donde se habían hecho hallazgos. Los negocios locales tenían opiniones divididas. Algunos propietarios de hoteles y restaurantes se quejaban de que el misterio dañaba la imagen idílica de sus comunidades. Otros, particularmente guías turísticos y operadores de tours, encontraron formas de incorporar la historia en sus narrativas, presentándola como parte del folclore local único. Para aquellos que tuvieron la desafortunada experiencia de descubrir un pie, el impacto psicológico fue significativo. Muchos reportaron pesadillas, ansiedad al caminar por playas y una sensación persistente de inquietud. Algunos buscaron asesoramiento psicológico para procesar la experiencia. Una mujer que descubrió un pie mientras paseaba a su perro describió en una entrevista que no puede olvidar algo así, y que cada vez que ve una zapatilla en la playa su corazón se acelera, cambiando para siempre cómo experimenta estos lugares. Para las familias de personas desaparecidas en la región, cada nuevo hallazgo traía una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de que finalmente pudieran tener respuestas sobre el destino de sus seres queridos, terror ante la forma macabra en que esas respuestas podrían llegar. Las autoridades establecieron protocolos específicos para contactar a familias cuando se hacían identificaciones positivas, reconociendo la naturaleza particularmente perturbadora de este tipo de hallazgo. El fenómeno no mostró signos de detenerse en la segunda década. En 2016 aparecieron 2 pies, uno en febrero y otro en diciembre, ambos en Columbia Británica. En 2017 un pie en Gabriola Island en diciembre. En 2018 un pie en mayo en Gabriola Island. En 2019 un pie encontrado en enero en la isla de Vancouver y otro en mayo también en la isla de Vancouver. En 2020 un pie en enero cerca de Seattle, Washington y otro en noviembre en Columbia Británica. La tecnología forense continuó avanzando, permitiendo identificaciones más rápidas y precisas.
Las técnicas de extracción de ADN de tejidos altamente degradados mejoraron significativamente, permitiendo obtener perfiles genéticos completos incluso de restos que habían estado sumergidos durante años. Oceanógrafos desarrollaron modelos computacionales sofisticados que podían predecir dónde un objeto que entrara al agua en un punto específico del mar de Salish probablemente terminaría varando. Los científicos comenzaron a usar análisis de isótopos en los huesos para determinar información sobre dónde había vivido una persona en los meses o años previos a su muerte. Los fabricantes de zapatillas mantienen registros detallados de modelos, códigos de producción y periodos de distribución, lo que permitió a los forenses usar estos datos para estrechar ventanas temporales y regiones geográficas donde el calzado fue vendido. Una pregunta persistente era: ¿por qué el mar de Salish? ¿Estaba ocurriendo lo mismo en otras partes del mundo? Investigadores comenzaron a buscar sistemáticamente reportes similares en otras regiones costeras con características comparables: aguas frías, poblaciones grandes, alta actividad recreativa acuática. Los resultados fueron reveladores. En el Reino Unido, algunos hallazgos similares se reportaron en las costas, particularmente en Escocia y el norte de Inglaterra, pero con frecuencia mucho menor. En Escandinavia se dieron unos pocos casos en Noruega y Suecia. En Alaska hubo 1 o 2 casos reportados, pero sin el patrón sistemático del mar de Salish. Prácticamente estuvieron ausentes en regiones con aguas más cálidas, donde la descomposición ocurre más rápidamente, o en áreas con menor población. La conclusión fue clara: el fenómeno era virtualmente único al mar de Salish debido a una convergencia específica de factores. La temperatura del agua es suficientemente fría para ralentizar la descomposición, pero no tanto como para congelar o preservar completamente. Millones de personas viven en el área metropolitana de Vancouver-Seattle, con alta participación en actividades marítimas recreativas. El laberinto de islas, estrechos y canales crea patrones de corrientes que concentran objetos flotantes en ciertas playas. Una vez que el fenómeno fue ampliamente publicado, más personas en el área estaban atentas a estos hallazgos, aumentando la probabilidad de reporte. Además, la región tiene una de las tasas más altas de uso de zapatillas deportivas modernas per cápita del mundo. En agosto de 2011, 3 pies fueron descubiertos en un periodo de solo 2 semanas, todos en playas diferentes alrededor del mar de Salish. Este grupo de hallazgos reavivó intensamente el interés público y generó nuevas teorías. El primero fue encontrado por un niño de 13 años en Bestam Island mientras exploraba con su familia. Los medios inicialmente especularon sobre una posible conexión, sugiriendo que podría haber ocurrido un accidente marítimo reciente o incluso un evento criminal. Sin embargo, los análisis posteriores revelaron que los 3 pies provenían de diferentes individuos, habían estado en el agua durante periodos diferentes, y probablemente entraron al agua en ubicaciones muy distantes entre sí. Uno fue eventualmente identificado como perteneciente a una mujer que había desaparecido en 2009 después de visitar un parque costero conocido por ser un punto de contemplación y soledad. Su familia había sospechado suicidio, y esta identificación les dio cierre. Otro permaneció no identificado durante años, hasta que en 2015 una coincidencia en la base de datos de ADN lo vinculó con un hombre que había desaparecido durante un viaje en barco en 2008. No todos los hallazgos reportados resultaron ser reales. En octubre de 2007, poco después de los primeros descubrimientos auténticos, hubo un reporte de otro pie encontrado en una playa. Las autoridades respondieron rápidamente, pero el análisis forense reveló que era un modelo anatómico de práctica médica, completo con un calcetín y una zapatilla, aparentemente colocado como una broma de mal gusto. Este incidente ilustró el nivel de histeria y fascinación pública que el fenómeno había generado, y también presentó un desafío para las autoridades sobre cómo distinguir entre reportes legítimos y falsas alarmas sin ignorar potencialmente evidencia crucial. En 2018, uno de los pies encontrados fue identificado como perteneciente a Antoine Cheab, un joven que había desaparecido misteriosamente en la región de Columbia Británica. Su caso había generado amplia cobertura mediática porque las circunstancias de su desaparición eran enigmáticas,
Había salido de su hogar una noche y nunca regresó, sin señales claras de por qué o hacia dónde había ido. La identificación del pie no resolvió completamente el misterio de qué le sucedió, pero confirmó la peor sospecha de su familia, que había muerto, probablemente en el agua, poco después de su desaparición. La investigación subsecuente sugirió que podría haber entrado al agua desde un muelle o un parque costero, pero si fue accidental o intencional permaneció sin respuesta. Un patrón perturbador emergió a medida que más pies eran identificados. Una proporción significativa pertenecía a individuos que habían luchado con problemas de salud mental, particularmente depresión. La región del mar de Salish tiene varios lugares conocidos como puntos de suicidio, como el puente de Second Narrows, el puente de Lionsgate, el puente de Ironworkers Memorial y varios parques costeros y acantilados. Las organizaciones de salud mental locales comenzaron a usar el fenómeno de los pies como una forma de iniciar conversaciones sobre prevención del suicidio. El mensaje era claro. Cada uno de estos pies representaba una vida perdida, a menudo una vida que podría haberse salvado con la intervención y el apoyo adecuados. Se instalaron más letreros de prevención de suicidio en estos lugares, con números de líneas de crisis y mensajes de esperanza. Las patrullas policiales aumentaron su presencia en estos sitios durante horas de alto riesgo. Para los detectives e investigadores trabajando en estos casos, el aspecto de salud mental presentaba desafíos únicos. Muchas familias luchaban con sentimientos de culpa, preguntándose si podrían haber hecho algo diferente. Los forenses y oficiales tuvieron que equilibrar su necesidad de obtener información para la investigación con sensibilidad hacia familias en duelo que a menudo se culpaban a sí mismas. Se desarrollaron protocolos especiales para estas interacciones, y muchos departamentos comenzaron a trabajar con consejeros de trauma especializados. Los hallazgos continuaron en años recientes. En 2021 hubo un pie en mayo, más tarde identificado como perteneciente a un hombre desaparecido en 2019. En 2022 hubo 2 pies, uno en abril y otro en septiembre. En 2023 hubo un pie encontrado en marzo en las cercanías de Seattle y otro en noviembre en Nanaimo. En 2024 hubo un pie en enero y otro en julio, este último generando particular atención mediática porque pertenecía a una mujer joven identificada rápidamente gracias a avances en tecnología de ADN. Después de casi 2 décadas, la cobertura mediática del fenómeno ha evolucionado significativamente. Las primeras apariciones generaban titulares sensacionalistas y especulación desenfrenada. Ahora, los reportes tienden a ser más medidos, contextualizando cada hallazgo dentro del marco científico establecido. Los medios locales, en particular, han desarrollado guías editoriales sobre cómo cubrir estos descubrimientos de manera responsable, enfocándose en la tragedia humana, la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio, en lugar de sensacionalismo. Ha surgido un debate en la comunidad forense y entre profesionales de salud mental sobre si la extensa cobertura del fenómeno de los pies podría tener consecuencias no intencionadas. Algunos argumentan que la publicidad podría, inadvertidamente, hacer que ciertos lugares sean más atractivos como sitios de suicidio para individuos vulnerables, fenómeno conocido como efecto Werther. Otros contraargumentan que la cobertura ha elevado la conciencia sobre salud mental, ha llevado a mejoras en medidas preventivas y ha ayudado a familias a obtener cierre en casos de personas desaparecidas. No hay respuestas fáciles, y el debate continúa. Para entender completamente por qué solo los pies aparecen, es necesario comprender cómo se descompone un cuerpo en agua de mar. El cuerpo inicialmente se hunde debido a su densidad mayor que el agua y comienza la autólisis. En la fase de hinchazón, los gases de descomposición se acumulan, pero en aguas frías este proceso es más lento. En la descomposición avanzada, los tejidos blandos se deterioran y la fauna marina consume tejido, debilitando los ligamentos. Durante la desarticulación, las articulaciones comienzan a separarse y las extremidades pueden desprenderse bajo la tensión de las corrientes. Eventualmente solo quedan huesos que se dispersan o entierran. El mar de Salish tiene temperaturas que oscilan entre 8 a 15 grados centígrados.
Estas temperaturas frías son cruciales porque son lo suficientemente bajas para ralentizar significativamente la descomposición bacteriana, permiten que los cuerpos permanezcan relativamente intactos durante semanas o meses, dan tiempo suficiente para que ocurra la desarticulación natural en lugar de la descomposición completa y mantienen los ligamentos suficientemente intactos para que las extremidades permanezcan unidas hasta cierto punto crítico. Los científicos que estudian el fenómeno han documentado cómo la fauna marina acelera selectivamente la desarticulación. Los cangrejos dungenés son particularmente eficientes consumiendo tejido blando, pero tienden a evitar áreas protegidas por material sintético como el interior de una zapatilla. Los peces carroñeros pueden crear tensión en las articulaciones al intentar arrancar pedazos de tejido y los invertebrados marinos contribuyen a la degradación de ligamentos. No todo calzado crea el mismo efecto de flotación. Las zapatillas deportivas modernas tienen una densidad promedio con pie dentro menor que el agua de mar, por lo que flotan. En contraste, las botas de cuero o goma y los zapatos formales tienen densidades mayores que el agua de mar, por lo que se hunden. Las sandalias o chanclas generalmente no permanecen sujetas al pie durante la descomposición. Esto explica por qué solo las personas con zapatillas deportivas modernas eventualmente tienen sus pies aparecer en las playas. Los oceanógrafos han mapeado cómo las corrientes del mar de Salish actúan como un sistema de transporte que eventualmente lleva objetos flotantes a ciertas trampas costeras. El mar de Salish es un complejo sistema de vías navegables conectadas, incluyendo el estrecho de Georgia, el estrecho de Juan de Fuca y Puget Sound. Las corrientes están influenciadas por mareas dramáticas, descargas de ríos como el Fraser, patrones estacionales de viento y circulación estuarina. Los modelos computacionales han mostrado que objetos flotantes que entran al agua en ciertos puntos del sistema tienden a ser transportados hacia áreas específicas de acumulación, que son precisamente las playas donde se han encontrado la mayoría de los pies. Detrás de cada hallazgo hay una historia humana de pérdida, dolor y, a veces, cierre. En 2012, un pie fue identificado como perteneciente a Richard Wang, un residente de Vancouver que había desaparecido en 2008. Su familia había vivido durante 4 años en un limbo emocional. La identificación del pie finalmente les dio respuestas. Las investigaciones posteriores revelaron que Richard había estado luchando con depresión severa. Para la familia Wang, el hallazgo marcó el comienzo de un proceso de duelo apropiado. No todos los casos terminan con cierre. En 2017 un pie fue descubierto que coincidía con el ADN de Gordon Perry, quien había desaparecido en 2004. 13 años en el agua antes de que su pie finalmente varara. Pero la identificación del pie no explicó qué le sucedió a Gordon, dejando a su familia con respuestas parciales. Los oficiales de policía, forenses y personal de respuesta de emergencia que han trabajado en estos casos también han sido afectados profundamente. Un detective describió la experiencia señalando que, aunque al principio parecía irreal, el peso emocional se vuelve real al entender que cada pie representa una vida y una historia completa. Varios departamentos han implementado programas de apoyo psicológico específicamente para personal que trabaja en estos casos. Aunque el fenómeno del mar de Salish es único en escala, ha habido algunos casos comparables en otras partes del mundo. En 2011 un pie fue descubierto en el río Támesis en Londres, pero fue un caso aislado vinculado a un crimen conocido. Japón ha tenido algunos hallazgos similares, particularmente en áreas cerca del bosque Aokigahara, aunque con menor frecuencia. Hubo reportes no confirmados en la costa este de Estados Unidos, pero nunca fueron verificados de manera independiente. El fenómeno ha penetrado profundamente en la cultura popular, inspirando numerosas obras. Varios programas de True Crime han dedicado episodios al misterio, y servicios de streaming como Netflix lo han incluido en sus series. Múltiples novelas de misterio han usado el fenómeno como elemento central de la trama, y poetas locales han escrito sobre el tema como metáfora de pérdida y memoria. Artistas visuales han creado instalaciones explorando temas de mortalidad y el mar, y en Internet innumerables hilos de foros y podcasts han analizado exhaustivamente cada aspecto del fenómeno.
El fenómeno ha llevado a varios cambios tangibles en políticas y prácticas. Se han instalado o mejorado barreras de prevención de suicidio en varios puentes de la región, y se han implementado sistemas de vigilancia y programas de patrulla en puntos de alto riesgo. Las autoridades desarrollaron protocolos específicos para el manejo, análisis y seguimiento de este tipo de hallazgos, estableciendo bases de datos mejoradas para registrar personas desaparecidas con información detallada sobre calzado. También se han realizado campañas de concienciación sobre seguridad acuática e información sobre salud mental. Dada la comprensión actual de las causas del fenómeno, los expertos predicen que continuarán apareciendo pies en el mar de Salish. Las personas continuarán muriendo en estas aguas debido a accidentes y suicidios, y pies de personas que murieron hace años pueden seguir apareciendo. Las temperaturas oceánicas cambiantes podrían alterar los patrones de corrientes y descomposición, y mientras las zapatillas deportivas modernas sigan siendo populares, el mecanismo fundamental permanecerá. Sin embargo, una mayor conciencia podría llevar a reportes más rápidos y precisos, y los avances en tecnología de ADN podrían permitir identificaciones casi instantáneas. El fenómeno ha proporcionado lecciones valiosas para la ciencia forense sobre la importancia de comprender procesos tafonómicos en contextos acuáticos y el papel de factores no biológicos en la preservación de restos. Para la salud pública, resalta la importancia de medidas preventivas para el suicidio y la necesidad de sistemas de apoyo accesibles. Para la sociedad, nos enseña sobre cómo respondemos colectivamente a la tragedia y el equilibrio entre curiosidad pública y respeto por los muertos. Después de casi 2 décadas y más de 20 descubrimientos, el misterio de los pies del mar de Salish ha sido en gran medida explicado científicamente. No hay un asesino en serie acechando las aguas ni una conspiración siniestra. En cambio, hay una convergencia de factores mundanos pero específicos, geografía única, tecnología moderna del calzado, procesos naturales de descomposición y la tragedia humana continua. Aunque el mecanismo general está claro, muchos casos individuales permanecen sin resolver y familias aún esperan respuestas. El fenómeno nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la importancia de cuidarnos unos a otros. Cada zapatilla que vara en la playa es un recordatorio silencioso de una vida vivida y una historia que merece ser recordada. Hasta la fecha de hoy, el fenómeno continúa siendo monitoreado activamente por las autoridades de ambos lados de la frontera. Los protocolos están establecidos y la ciencia está clara, pero cada nuevo hallazgo sigue siendo tratado con seriedad. Las familias que han recibido noticias a través de estos hallazgos han formado una red de apoyo informal. Los científicos continúan estudiando el fenómeno porque ofrece perspectivas únicas sobre procesos oceánicos y descomposición en ambientes marinos. En las tranquilas playas del mar de Salish, la vida continúa, y de vez en cuando alguien se detiene ante una zapatilla en la playa antes de darse cuenta de que está vacía. El misterio ha sido explicado, pero nunca será olvidado.